Buenos días. Voy a nada más arreglar esto, permítanme. Bienvenidos a Veo Ocultas. Gracias por acompañarnos. Les saluda Raceric Bertrán. Ya estamos en la compañía de Frederick Goodman en estos últimos programas del 2023. Voy a ingresar a mi Facebook para poner pública la transmisión y así pues pueden acceder a ella. Edita privacidad, público. Perfecto. Hoy vamos a hablar de un tema fascinante, ya que es de esos temas que a uno le ayudan mucho más a abrir la mente y a responder esas preguntas que muchas veces la gente que no está involucrada en el conocimiento de estos temas hace. Recuerdo una vez, bueno, antes de ¿cómo se llama? De comenzar, voy a pasar a saludar a Frederick. No es este, es el otro que tengo que quitar. Permítanme. Hoy sí. Buenos días, Frederick. Buenas tardes allá por Tenerife. ¿Cómo estás? Todo muy bien, excelente. Qué bueno. Mire que en una ocasión, cuando empezaba a salir toda esta divulgación este año, fuerte del tema extraterrestre, de lo que estaba sucediendo en el Congreso de Estados Unidos, una persona que se molestaba mucho cuando pasó lo de la pandemia y subíamos bastante información, ¿verdad?, en contra de todo esto y de las pullas más que todo, pues él siempre se molestaba por esta información y se burlaba. Y cuando también subía temas sobre la situación extraterrestre, también se molestaba mucho. Pues resulta que cuando empiezo yo a subir esta información reciente este año sobre lo que sucedió en Estados Unidos, y me decía él, ya ves, me decía, ¿por qué vas a creer en esto? Que el sistema está, ¿cómo se llama? Promoviendo, si puede ser igual que la pandemia. Porque en esta ocasión sí, me decía él, es verdad, aunque el sistema está anunciando, promoviendo, y porque con lo de la puya no. Entonces, pues yo le decía, si es que en cierta forma tenés razón. También están mintiendo, pero no quiere decir que lo que en sí el tema trata sea mentira. Entonces, es interesante poder tratar esto que vamos a hablar hoy, porque es una manera de ver cómo también dentro, cómo las mismas élites oscuras, desde ellos mismos, infiltran información, exponen información, pero lo hacen como disfrazando nuevamente la misma o echándole, buscando, mejor dicho, un chivo expiatorio para no ser ellos los que realmente se estén proyectando, sino que buscan un chivo expiatorio, como sucede constantemente en las conspiraciones, para que no me vean a mí, entonces le echo la culpa a otro y de esa manera, pues yo sigo detrás de bambalinas y todo el clavo, como decimos en Honduras, le cae a otro. Y eso es lo que vamos a ver hoy. No sé si es una buena manera de resumirlo, don Frederick, esta cuestión. Sí, que la mejor manera de introducir una mentira es a través de la desinformación. Correcto. Entonces vamos a iniciar el tema de hoy, titulado Los jesuitas y los protocolos de los sabios de Sion. Uno de los... Permítanme. Ahí está, ahí sí. Uno de los libros bastante promovidos en las teorías de conspiración y que se ha usado bastante. Incluso miraba hace poco una información donde gran parte de lo que hoy conocemos, o de la génesis de los pininos, llamemos así, de las teorías de conspiración, cuando empezaron a promulgarse, siempre tuvieron ese aditivo o ese ingrediente especial de tildar a los judíos, y es donde nace este sentimiento, llamémoslo así, que se fue sembrando antisemita, otorgándole a los judíos como el origen de todas esas conspiraciones planetarias en fin de que ellos controlen todo el planeta. Entonces, desde aquí viene
o mejor dicho, los protocolos de los sabios de Sion, vamos a estudiar varios de estos elementos. Así que, Frederick, buenos días. Empiezo ya con la primera diapositiva, agradeciendo nuevamente tu participación y bueno, arranquemos con esto de los jesuitas y luego pues el paralelo con los protocolos de los sabios de Sion. Adelante, Frederick, ya tenemos ahí la presentación. Ok. Lo que el banner inferior creo que está tapando una línea Sí, de ahorita, texto. correcto, ahorita lo voy a quitar. Bueno, la cuestión es, es importante entender que muchas veces una forma perfecta de lograr que que ciertos hechos que se están llevando a cabo, digamos, de forma oscura, no sean vistos, es desviar la atención en otra dirección. Entonces el concepto que decía Maquiavelo de crear dos bandos, ¿sí? Como se crean los partidos políticos. La gente se la pasa creyendo que en realidad se trata de cuestiones de partidos políticos, el que cambió no algo en un país, cuando en realidad ignora que ambos partidos políticos son controlados por por el mismo engranaje, o sea, los mismos individuos, y que esos individuos que controlan a estos partidos políticos en realidad ni siquiera salen en televisión y la mayoría de personas ni siquiera conocen sus nombres, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre también aquí. Crear un chivo expiatorio, ¿sí? La importancia de un chivo expiatorio es que toda la culpa va a caer sobre ellos. Esto lo vimos, lo voy a explicar también, lo vimos en los años 40, hasta casi que el presente incluso a veces, sobre los alemanes, ¿sí? Se creó un estigma en los alemanes como con el concepto del nazismo para eludir lo que realmente había detrás. Y eso lo vemos también con el concepto de los judíos para evadir lo que en realidad hay detrás. Y esto ocurre una y otra y otra y otra vez permanentemente. Puedes ver incluso personas que los han acusado de determinadas cosas, como Michael Jackson, Julian Assange, cosas así. Los acusan de cosas y en muchos casos cosas que quienes los han tildado, los han atacado a ellos, en realidad quienes los han atacado a ellos son los que en realidad están haciendo eso. Solo que cogieron a la otra persona como chivo expiatorio, como pasa también con el propio, incluso en casos es verdad, pero tiran a uno de ellos, uno mismo de ellos, es el que lo cogen de chivo expiatorio, aunque es parte del gremio. Solo simplemente descartan a uno para cubrirse las espaldas ellos, ¿no? Como el caso de Jeffrey Epstein. Entonces, tenemos que, para entender de lo que estamos hablando, tenemos que remontarnos, ¿sí?, a los inicios del poder imperial romano, cuando ellos encuentran que para evitar las confrontaciones que hay con la sociedad, entre comillas, cristiana, ellos necesitan integrar el llamado cristianismo a lo que es el sistema del imperio, porque hasta entonces el imperio romano estaba funcionando bajo básicamente la creencia hacia ciertos dioses, y dentro de lo que eran sus sociedades secretas de las personas que estaban en los rangos del generalato, de las fuerzas militares y de ciertas personas de influencia en el Senado, así como el emperador, participaban del culto a Mitra. Entonces, lo que ellos encuentran es que en vez de generar más confrontación con esta religión emergente, lo que hicieron fue introducirla al imperio. Entonces, así es como aparece el catolicismo, ¿no? Que erróneamente se le llama cristianismo y es parte precisamente de la desinformación. El catolicismo en realidad no tiene nada que ver con el cristianismo, salvo en definiciones que han aplicado y en que monopolizaron el concepto relativo a la literatura hebrea. Bien. Así que tenemos que los ciertos judíos eran quienes, bueno, y no todos eran realmente judíos, pero hablando en términos de judío racial, tenían, digamos, una literatura específica, y esta literatura entra en control del Imperio Romano cuando los judíos son deportados o echados de su tierra. Entonces ellos monopolizan y crean lo que denominan su canon, y a partir de ahí crean un control, ¿no? En el año, a partir del primer concilio de Nicea, los siguientes concilios, ellos van manipulando todo esto, sabiendo que por un lado los judíos no van a hacer nada porque están desperdigados. Segundo, aunque
estuviesen organizados les iba a importar poco lo que otros hiciesen con esa literatura, es decir, a quién van a demandar los derechos de propiedad. Entonces, la Iglesia Católica, el Imperio Romano, se aprovecha de esto, ¿no? Y ellos van creciendo. El asunto es que cuando empieza la división con el reino de Bizancio, empieza a haber cierta discrepancia. No obstante, digamos que esto no conlleva cosas peores, sino hasta cuando digamos que el papado decide desde Francia llevar las cosas de Roma y establecerlas en Jerusalén. Entonces ellos necesitan impulsar un conflicto contra los árabes para echarlos atrás. Y esto pues lleva a las 9 cruzadas que se llevaron en ese entonces, desde el 1090 creo que fue, hasta 1200 y algo. Y en ese periodo de tiempo, un par de veces que los cruzados ganaron, ellos establecieron lo que llamaron el reino latino de Jerusalén, ¿no? Y esa era la idea. O sea, la idea inicial es que el reino latino de Jerusalén se terminase convirtiendo en la santa, entre comillas, sede. Yo digo que en vez de santa sede es la satán sede. Pero no pudieron mantenerlo porque al final los musulmanes ganaron y con el tiempo otros grupos que al final vinieron a conocerse como los otomanos terminaron tomando control de toda esa región. Y lo que hace el poder papal es no puede llevar o mantener una cuestión militar, ¿sí? Porque implica muchas cosas que son complejas de estructurar cuando no eres un gobierno, ¿sí? Cuando no eres un rey, tu influencia es religiosa, entonces tú influyes difícilmente dentro de ciertos rangos y a ciertos reyes, y hasta qué grado esos reyes apoyan o no al papado. Entonces tenía que utilizar otro tipo de estrategias. Por consiguiente, su técnica fue mantener el poder católico a lo largo de Europa lo más posible, y pues lo llevarían al viejo mundo. Pero ocurre que aparece este reformista Martín Lutero en Alemania y se opone, ¿sí? Se opone a la Iglesia Católica, pero no es como algo para lo cual yo hubiese un precedente, sino que directamente ataca todo el sistema del dogma y pone a la gente en contra de la Iglesia Católica, lo cual era diferente de cuando hubo la división o el cisma de Oriente, ¿sí? Con Oye, la Iglesia Ortodoxa. Dime. sí, antes de continuar con la parte de Martín Lutero, yo quisiera hacerte una pregunta para indagar un poquito más sobre lo que vienes acotando de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que tú comprendes en relación a, por ejemplo, te pongo un poco de contexto para hacerte la pregunta? He conocido información donde cuando se iban formando los jesuitas, también ya habían ciertos cismas dentro de la Iglesia Católica e incluso cuando la orden viene naciendo, varios papas buscan cómo eliminarla. O sea, ya habían conflictos internos dentro de la misma Iglesia Católica para que la orden jesuita pues no prosperara como tal. Entonces, habían problemas internos por ahí. Mi pregunta en esto va a lo siguiente. Bueno, y un elemento más antes de la pregunta. Dentro de la historia de la Iglesia Católica, en términos generales, se cuenta que han habido papas que no han estado a favor de muchas de las situaciones oscuras que suceden. Papas podemos llamarle conscientes o papas de luz, por darle un término, papas que han querido hacer las cosas diferentes. Dentro de los padres de la Iglesia Católica hay muchos de los cuales han aportado gran conocimiento, gran luz de conciencia con sus postulados, como San Agustín, que es uno de los más mencionados, entre otros. Entonces, después de hacerte este contexto, la pregunta es, ¿existe alguna diferenciación, observas alguna diferenciación entre realmente las estructuras oscuras dentro de la iglesia y gente también que ha hecho la diferencia? Y
la pregunta en qué sentido quisiera que la desglosaras o la pudieses responder. Lo que yo quiero que puedas exponer es a la gente, siempre dentro de la Iglesia Católica, todas las altas esferas, desde que se forma, desde que Constantino la forma, siempre existió este ingrediente de ser la casa de Satanás, como tú la llamas, no la casa santa, sino que fue algo que se fue deformando, fue, por decirlo así, algo inocente que no inocente, pero algo meramente por cuestiones políticas que Constantino hace, o realmente había un ingrediente, crees tú, en lo que se puede conocer de Constantino, que realmente quería brindar, pues, al imperio una verdad que descubrió, o era la mezcla de los dos intereses, descubrió algo más el interés realmente de aprovechar la situación. Y desde siempre se ve este ingrediente de ser algo como una casa oscura, una casa de Satán, o fue algo que se fue deformando, o fue con la entrada de los jesuitas. Es decir, vemos pues en algunos relatos que siempre la situación de la iglesia no fue nada agradable con el pueblo, siempre con engaños, manipulaciones, pero era a nivel muy egoico particular o siempre con la visión satánica oscura de conquista global. ¿Cómo? No sé si es que la pregunta contiene varias interrogantes, pero es como en tratar de entender si es que hubo en algún momento donde la cuestión se va prostituyendo o desde su génesis viene ya este ingrediente de lo que hoy vemos como una visión de conquista global, o es algo que se aprovechó. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo entiendes? Primero, habría que entender que las cosas que nosotros observamos desde el punto de vista de la política, de las personas aristócratas, ¿sí? De los, llamémoslo, oligarcas, em, todos los seres humanos al final o sea, mientras están en su proceso de vida, todos estamos generando una energía, estamos generando vibración, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras expectativas, de manera que eso conecta o comulga con algún campo de energía en otro nivel, en alguna otra dimensión o plano paralelo. Así que mmm, cuando hablamos del Imperio Romano, cuando hablo así de la Iglesia Católica, el Imperio Romano, que es lo mismo, eh, hay un campo de conciencia conectado con eso, y eso conlleva, ¿sí?, a que haya un interés ulterior que no es humano. Es simple. Imaginemos que nosotros estamos observando una manada de chimpancés que están en una jaula y los analizamos día a día, cómo van comportándose. Podemos encontrar que ellos simplemente son chimpancés y actúan como chimpancés, pero podemos encontrar que a lo mejor algún chimpancé de ellos hace algunas cosas que a nosotros nos dejan pensar respecto de nuestros intereses propios, si ese chimpancé nos puede servir a nosotros. Entonces, esto es lo que ocurre, que ellos empiezan a analizar, me refiero a quienes están por encima de este planeta y que son oscuros, y ven a esos chimpancés, que son todos aquellos que están en altos cargos de poder en el mundo, y miran quiénes son útiles a raíz de los comportamientos que tienen. Entonces van siguiendo sus líneas genéticas y llevan cierto énfasis a dar prioridad al control sobre esas líneas de sangre, porque saben que en la sangre se registran todos los códigos. Y hay una memoria genética, hay incluso un comportamiento, los miedos, muchas cosas, y la información en general del proyecto Monarca se guardan en el ADN, se registran y pasan de generación en generación. Así que ellos crean un énfasis en esos grupos y casi que se podría decir que ellos intervienen, ¿sí?, para que estas líneas se mantengan en el poder y haya una continuidad sucesoria de individuos, ¿sí? E incluso les ayudan a que puedan reencarnar en las mismas líneas sucesorias para que perpetúen los planes que ellos tienen. De esa manera logran que no se pierda el hilo conductual de lo que ellos están buscando hacer, y eso es lo que han intentado hacer de forma aislada, ¿sí? Con los egipcios no pudieron, con los babilonios al final no pudieron, con los persas no pudieron, con los griegos no pudieron, pero encontraron que con los romanos sí pudieron.
Entonces lo que han hecho es mantener al Imperio Romano durante todo este tiempo para que les vaya ayudando y sirva de punto de eje, ¿sí? Punto de referencia para ellos poder integrar al resto del mundo, a los Estados Unidos y al planeta en general, o sea, al resto de Europa, quiero decir, a los Estados Unidos y el mundo en general, para lograr su objetivo. Lógicamente, ellos van constantemente cambiando la fachada como una serpiente que cada determinado tiempo muda la piel. En ese sentido, si tú buscas el nombre, vas a ver que el nombre va cambiando. O sea, no se llama Imperio Romano hoy día. De hecho, tú lo asocias con Roma y tú vas a Italia y tú no hay ninguna relación con lo que estamos hablando. Por lo que no tiene sentido tratar de ubicarlo en un único lugar, ni darle un nombre, ni ponerle una cara o decir que es una persona. Tienes que entenderlo desde un sentido eh, global, ¿sí? En un sentido contextual, holístico, de cómo funciona a nivel de enramado, primeramente con líneas sucesorias, con ciertas familias, y lo más importante para ellos es, para evitar el rastreo, ellos van eliminando los nombres y los registros, a veces se cambian los apellidos, y por encima de todo, no pueden permitir que la información de sus registros, de sus clanes, salga a la opinión pública. Por eso ellos mismos, muchas cosas que hacen, pese a que son informados servicios como la CIA, ellos están obligados a quemar todos estos registros. O sea, la CIA es la primera que registra todo lo que tiene que ver con estas familias y estos clanes y demás. No hay nada escrito, ellos tienen que quemarlo. Son órdenes que tienen. Entonces, la información solo queda de boca a boca y se va a conocer dentro de sus propios clanes. Y si hay registros, los tienen ellos mismos y esos registros no van a salir a la opinión pública. En consecuencia, hay personas que no necesariamente siguen una línea sucesoria, o puede que sí, se supone que todos, pero tratemos de sacar de esta casilla de que todo está bajo control y suponer que de vez en cuando eligen a personas que ellos asumen que van a seguir los roles que ellos determinan, pero con esas personas ven lo que está pasando, si quieren salir, cuando ven que la situación es muy compleja, dimiten. Cuando ellos quieren hacer las cosas por su cuenta, los envenenan, ¿sí? O directamente mueren de forma súbita. Claro, los eliminan. ¿Por qué? Porque no pueden permitir que ellos salgan de lo que se está haciendo. Entonces ellos pueden hacer que un individuo al que ellos han preparado, ¿sí? Tipo Proyecto Orion, esté esperando en cierto ángulo y le pega un disparo a la persona, ¿sí? Y lo mata. Entonces van a decir que es un caso aislado, que era un extremista, que era una persona con problemas mentales, etcétera, 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 pero que no se genera, y claro, no se va a generar ninguna conexión con el individuo. De hecho, si es necesario, al día siguiente lo matan y van a decir que se suicidó. ¿Para qué? Para que tampoco vaya a haber ningún testimonio de su parte y que empiece a soltar la lengua y empiece a contar cosas que no debería contar y mencionar nombres de personas que no debería mencionar. De modo que así es como estos sistemas van creciendo y van emergiendo y se van tomando control de todo. Y lógicamente la parte esencial y de control de todo esto tiene que ver con el control del sistema bancario. Así que ellos, lo voy a explicar ahora, ellos son los que crean el Illuminati, y el Illuminati es el que toma control de casi todas las redes y sistemas bancarios del mundo, con todas las familias que están involucradas. Así que, volviendo al tema anterior, ¿sí? Que es la parte importante, entender que lo que está tratando de hacer esta institución, ¿sí? Y no lo hace, como digo, porque ellos consideren, eh, ¿cómo se podría decir? Desde el principio, que su objetivo es crear un nuevo orden mundial, un gobierno satánico. Ellos no lo plantean de esa manera. El sistema, o lo que podríamos llamar el espíritu de la oscuridad, ve la propensión de ellos y la aprovecha. Y él mismo les pone en el corazón seguir alimentando ese tipo de ideas para que sirva para los planes que tiene la oscuridad. O sea, utilizar a la Iglesia Católica para impulsar la creación de un nuevo gobierno mundial. Entonces, Ese es el punto, creo que la respuesta que engloba todo lo que te pregunté. Es una cuestión de motivación, o sea, las fuerzas oscuras, las reales, las que realmente están interesadas en todo este golpe al planeta, son las que aprovechan, como siempre sucede en todo esto de las, ¿cómo se llama?, sociedades secretas, aprovechan a aquellos que tienen sus intereses o su nivel egoico bastante elevado para que sean sus vehículos de materializar sus planes y dar ese golpe planetario.
entonces a la primera pregunta sobre Constantino. Es decir, ¿cómo valoras y evalúas el tema de Constantino? En realidad, ¿fue una situación meramente coyuntural que él aprovecha lo político que está viendo en ese momento y dice, pues yo ya no puedo contra esta gente, mejor me uno a ellos, pero lo controlo yo? O sea, en síntesis, ¿así ves a Constantino o crees que fue, qué te digo yo, así como nos muestran las cartas de Albert Pike, guiado por algún espíritu, algún ser o algún ente a que diese ese paso y empezar a formar esa iglesia global? Pienso que las cosas hay que verlas paso a paso, ¿sí? Porque cada persona da un paso y en otra época aparece otra persona y da otro paso y puede ir en dirección contraria. De modo que siempre hay que reajustar. Esto es igual que cuando vas en un barco, tienes que ir reajustando la trayectoria, porque como la Tierra no es plana, sino es esférica, tú estás como si estuvieses trepando una bola, tienes que ir ajustando constantemente la trayectoria, independientemente de que en el mapa va en línea recta, porque como es curva, ¿sí? Entonces tienes que ondear la curvatura de la Tierra, entonces tienes que ajustar y reajustar permanentemente la trayectoria, la distancia, porque no es la misma. Entonces lo mismo aquí. Cada X kilómetros, ¿sí? Que se ajustaría, lo mismo pasaría con las personas cada X años. Ver en qué dirección va esa persona, y así como existe la inspiración divina buena, existiría la inspiración satánica. Cuando tú vibras en cierta energía, eres propenso a que ellos te den esta información o esta inspiración para que tú vayas alineado hacia donde ellos van, e incluso te pueden engañar para que tú te creas que lo que estás haciendo tiene principios principios y morales elevados. Otra ¿Qué consulta. ocurre, ¿qué ocurre con Constantino? Constantino está dentro de una sociedad secreta que son los mitraístas, que es el culto a Mitra, ¿no? Ellos hacen un bautizo y se ofrecen a esta sociedad secreta. Que él pueda ver que supuestamente hubo una visión y que él se convierta al cristianismo. ¿Qué significa convertirse al cristianismo? O sea, convertirse al cristianismo no significa que tú adquieres un despertar de conciencia. Significa que cambias una línea de pensamiento por otra línea de pensamiento. Porque el cristianismo no es, o sea, que tú lo llames cristianismo no significa que sea un despertar de conciencia. Es una religión, ¿bien? Que no tiene nada que ver con Jesús. O sea, salvo en las definiciones. O sea, tienen en común un libro, tienen en común personas, lugares históricos y demás, pero lo que es el concepto del despertar de la conciencia está más cerca del budismo, del despertar de la conciencia, que el cristianismo, ¿no? Entonces, independientemente de los símbolos y los elementos, él lo que hace es adoptar la religión. Si le mostraron una revelación, posiblemente la revelación pudo haber tenido un buen fin. Para empezar, frenar la persecución a los cristianos, a los, entre comillas, cristianos. Eso podría ser un buen inicio. La cuestión es qué pasaría 10 años después. ¿Qué pasaría 20 años después? ¿Qué pasaría 30 años después? Y así continuamos. Entonces hay que ir viendo en qué dirección se va moviendo todo. Puede surgir un papa que dice, voy a hacer las cosas de determinada manera. Y resulta que lo que está haciendo va en dirección opuesta a los intereses oscuros. Entonces dicen, bueno, tú espérale que dentro de 25 años le va a dar una enfermedad, se muere y ponemos a otro que sí nos funcione. Entonces él va a ir dirigiéndose hacia la derecha, pero a los 25 años retoman y consiguen con otra persona que vuelva a donde a ellos les interesa. A medida que pase el tiempo y haya más elementos, digamos entre comillas, oscuros, influyendo toda la estructura, va a llegar un momento en que no va a haber casi manera de que ningún atisbo de luz pueda emerger dentro del sistema. Me refiero no al sistema en el que vivimos en sí, o sea, me refiero en el caso de lo que es la Iglesia Católica Romana, lo que es el Vaticano y el Papado. Y así hay personas que, de hecho, hasta hoy día han tratado de hacer las cosas de forma correcta y los han despedido, los han echado, han tenido que dimitir. Y lo han dicho. Dice, todo lo que están haciendo ahí no tiene nada que ver con Cristo. Y como él trató de llevar las cosas desde el punto de vista de lo que Yeshua Jesús decía, entonces lo echaron. Y son, pues, ejemplos. Y por ejemplo, Sí. el mismo que dimite, ¿por qué dimite? Ningún papa había dimitido. ¿Por qué? Porque era o dimitía o lo mataban. Entonces, él ve que la cosa en qué dirección están yendo y dice, yo prefiero dimitir. Me muero de viejo porque si como no estoy de acuerdo con lo que están haciendo, voy a ponerme en contra
y me van a matar. Entonces yo más bien no formo parte de esto. O El si no caso de pasa como Ratzinger un hablas. segundo, lo van envenenando. ¿Ah? El caso de Ratzinger. Claro. Igual Sí. Benedicto, perdón, el Papa Juan Pablo II, ¿vale? Que tiene su historial oscuro, ¿sí? Del tiempo de los nazis, pero no significa que durante todo el proceso de nuestra vida siempre vamos a ser iguales. Hay personas que fueron malas y van cambiando a lo largo de su vida o llevaron un camino de una manera y después se van yendo hacia el lado oscuro. Pero el punto es que empieza a lo mejor a no hacer las cosas como se supone que debería hacerlas, entonces tienen que envenenarlo para salir, para quitarlo a él y poner a otro, que Ok, sí comunique con las ideas de ellos. antes de regresar al tema de que la orden fue creada en respuesta a la reforma luterana, que es donde ibas a iniciar con lo de Martín Lutero, ¿crees tú, bueno, esta observación que veo, porque hacías tú el comentario de que realmente la corriente de las que conocemos, aunque sabemos que no es religiosa, sino que es una corriente de pensamiento, el budismo, pero la mayoría de gente la ve como una religión. Tú mencionas y dices, el budismo realmente es el camino, o mejor dicho, la forma de pensamiento, el estilo de vida, la filosofía más idónea realmente para desarrollar un despertar en conciencia, ¿verdad? Porque, vaya, por ejemplo, cuando vemos en textos como este último de las cartas de Cristo que hemos leído, eh, es como un reclamo, llamémoslo así, de Jesús sobre la manera como se ha tergiversado toda su enseñanza. Y bueno, creo que más, porque empezar a hablar y ahondar sobre por qué realmente consideras que el budismo es un mejor camino para despertar de conciencia que el mismo cristianismo, sería desviarnos totalmente. Y podríamos quizás hacer un programa sobre esto mejor, sería muy interesante hacer este versus. Ahora, pero vemos que las fuerzas oscuras de quienes usan como su caballito para cabalgar es la Iglesia Católica. Y la pregunta es, ¿habrá sido, llamémosla así, esto es una especulación, ¿no? Pero vamos a especular en base a los hechos de más de 1800, 1900, 1800, 1700 años, vamos a especular. ¿Será entonces que las fuerzas oscuras toman la Iglesia Católica por lo que simbolizaba el Imperio Romano en ese momento como la fuerza, como la organización más grande, más fuerte, planetaria, y la utilizan para que de esta manera, pues, propagar lo que quieren propagar? Es decir, utiliza la Iglesia Católica gracias al poder que representaba Roma y que, bueno, luego el gobierno, o mejor dicho, el Imperio Romano adopta esto. Es realmente por esto, porque, ¿por qué te hago la pregunta? Porque si al decir o al tú visualizar que el budismo es un camino más idóneo, más, que tiene mejores elementos para la trascendencia que el mismo cristianismo, así en bruto, ¿por qué entonces no escoger el budismo, sino que escoger el cristianismo como aquel caballito para llevar a cabo sus planes de dominación global? Esa sería la pregunta. No me han planteado esa pregunta nunca, así que no sabría muy bien por dónde empezar la respuesta, pero la gran diferencia que tenemos entre el cristianismo y bueno, hay tantas diferencias, pero es decir, si vamos a las enseñanzas o a la forma, voy a centrarme más en lo que es la enseñanza de Yeshua, de Jesús, y la enseñanza de Buda, en realidad prácticamente no tienen diferencias. Las únicas diferencias son la época y la cultura, ¿sí? Yeshua no podía enseñar lo que pensaba en Judea. ¿Por qué? Porque lo tiraban por un barranco. Entonces él tenía que hablarle a los judíos con Moisés, con los profetas, con la Torá, hablarles según ciertos conceptos y por encima de todo con metáforas. Era así de simple. Cuando Yeshua estuvo en otros lugares, él no hablaba sobre temas de Torá ni de Moisés. Cuando estuvo con los griegos, hablaba de temas de filosofía. Cuando estuvo en Sumer y en el Tíbet, hablaba de temas de filosofía. Cuando estuvo en Egipto, perdón, habló sobre el tema de los dioses egipcios. Pero con los hebreos no podía saber de esos temas porque ellos eran muy cerrados, extremadamente cerrados con sus ideas y no se podía abrir a hablar de ese tipo de temas. Por eso Jesús
no pudo avanzar de la manera con la gente, como la gente pretende o cree que él pudo avanzar, sino cuando después de lo que llama la resurrección. Ahí es cuando en realidad él puede desde cuarta densidad empezar a operar y a hacer más, porque como ser humano no podía hacer mucho porque era una sociedad supremamente cerrada a sus tradiciones y por encima de todo con muy poca comprensión de lo que es el amor y casi ninguna comprensión de lo que es la unicidad. No existía ese problema en Oriente. En Oriente tenían una mentalidad un poquito más abierta a eso. La diferencia es que no tenían una estructura de códigos, de literatura y de ley como tenían los hebreos. Entonces, lo que tienen los hebreos es el sistema de ley que funciona para el planeta Tierra y es una serie de códigos y símbolos del subconsciente que representan todo el universo y que representan la mente en todos los niveles. O sea, es la literatura más profunda y mejor estructurada para quien quiere profundizar en los misterios del universo y de la propia mente. Pero desde el punto de vista de la práctica, como amor y despertar de conciencia, va a depender de las personas. Y los hebreos no eran personas que entendiesen ese tipo de concepciones. De hecho, lo poco que se consiguió en una, ¿cómo se podría decir? La transformación que más se ha visto en los hebreos es la que se ha visto a lo largo de la historia cuando hay conflictos bélicos. Ahí es cuando de repente los hebreos empiezan a entender lo que es el amor, cuando tienen que entender que hay que proteger a su tribu, a su clan, a su nación, cuando tienen que defenderse de sus enemigos, cuando están al borde de la extinción. Ahí es cuando de repente se ponen a orar, ahora es cuando de repente si buscan a su Dios, ahí es cuando de repente si quieren proteger, mientras tanto son egoístas, viven solamente metidos en su propia burbuja. Y es lo que pasa con el mundo. ¿Por qué en el mundo ha habido tantas guerras? Porque a través de las guerras el ser humano ha luchado por unirse y por buscar un bien común y por entender que somos uno. Pero mientras todo está bien, cada quien va por su propio camino. Entonces, eso es básicamente el asunto que ha ocurrido con ellos. De hecho, busca la literatura. Pedro decía, sois nación santa, pueblo elegido por Dios. ¿Elegido para qué si nadie hizo absolutamente nada? Un par de profetas, un par de sacerdotes son los que marcaron diferencia con algo que escribieron, pero el resto del pueblo estaba metido en sus asuntos, nunca cumplió ningún objetivo para el cual fueron llamados. En cambio, ves otras filosofías cuya base es el amor y la comprensión de que todos somos uno, el amor en el sentido de que todos son experiencias de desarrollo y crecimiento personal, y tienen mejores resultados. Entonces, no quiere decir que hay que desechar lo que se trató de hacer, lo que trató de hacer Pablo, sino que sencillamente hay que entender que son unos símbolos, si no entiendes que esos símbolos están relacionados con la mente, entonces no estás entendiendo absolutamente nada. Por eso le dijeron, todas estas cosas, el propio Pablo dijo, todas estas cosas son las que han de venir, que tienen que ver con el Cristo. Pero la gente cree que Cristo se está refiriendo a Jesús, cuando Cristo se está refiriendo al despertar de conciencia. Ese es el problema. El cristianismo tiene, bueno, quien estudie la Biblia, tiene todos los elementos y todos los códigos para entender cómo funciona la mente y cómo se despierta la conciencia. Pero ellos se van a la letra, se llevan vanes a las cuestiones literarias, que si fulanito dijo, que si el otro dijo, entonces han convertido una información completamente profunda y trascendente en una serie de dogmas y de sectarismos y de limitaciones y parámetros, ¿cómo se dice? De servidumbre para la propia persona, porque en vez de llevarlos a la libertad, lo llevas a la esclavitud. Lo mismo que le pasó a los hebreos con sus normativas. Tenían normas y normas y normas porque no entendían que esas no eran normas para ser mejor persona. De hecho, ellos ni siquiera sabían lo que significaba eso de ser mejor persona. Ellos no hacían las cosas para no ser castigados, pero no porque fuese para ser mejor persona. Entonces, tenían un montón de normas que al final los convirtieron en esclavitud, porque no entendían que ese montón de cosas que estaban diciendo simplemente se referían a la mente. Que si el conejo hacía tal cosa, que si la ardilla te la comes o si sacrificas 2 palomas, todos esos son simbolismos que tienen que ver con los arquetipos de la mente y que tienen que ver con las constelaciones, porque las constelaciones al fin de cuentas son lo mismo, es una representación del comportamiento humano. Pero en el budismo no existe eso, ellos no tienen eso, ellos no tienen esos códigos, solamente tienen un estilo de vida. Entonces, al budismo le falta todo el concepto de la cábala, es decir, toda esta hermenéutica que hay en los códigos literarios. A ellos les faltaría esa información porque con esa información entonces estarían completos. Y al cristianismo es al revés.
O sea, lo que falta es, digamos, que Una una sencillez. simbiosis entre los dos elementos, la comprensión genuina del budismo, más todos los elementos que están codificados en la Biblia. Sí, es que ese es el detalle, que la Biblia está demasiado codificada y es lo que muchas veces pues cuesta entender y aceptar, porque el aceptar que la Biblia está muy codificada es entonces para la mayoría de las personas proyectar a Dios como un ser que no quiere que la mayoría de las personas y las personas sencillas accedan a información tan profunda, sino que entonces sería un Dios elitista que únicamente quiere que doctos, ¿verdad? Que personas muy versadas puedan llegar a esos tesoros, y vendría aquí este tipo de conflicto. Sin embargo, realmente cuando uno entiende esta cuestión de lo que un tesoro significa, y lo vemos en un simple ejemplo de alguien que identifica que en cierta zona hay oro o hay diamantes, se sabe de hecho que aunque se tenga cierta intuición de que ahí hay algo, habrá un trabajo de excavación y de mucha profundidad para ir. Entonces, por eso hay versículos tan hermosos como dicen, el que busca encuentra, el que toca se le abre, porque para llegar a estas cosas debe de haber una pasión muy grande, un deseo, un anhelo muy grande, porque es la única manera que realmente se asegure de que esa persona lo que está haciendo le pueda beneficiar. Porque muchas veces nos hemos hecho la pregunta como seres humanos, ¿por qué es tan complejo esto? ¿Por qué simple y sencillamente no viene un ángel, se sienta y me dice, vaya, toma, te voy a decir, hace esto, hace lo otro? O cuando uno dice, Señor, ¿qué hago? ¿Por qué no baja la respuesta del cielo? Viene un ángel y me dice, ya. O ¿por qué la Biblia no dice claramente, hace esto o hace lo otro? Y que ese es el detalle, que al final, yo por lo menos particularmente lo que he descubierto, Frederick, es que debe de ser una cuestión, una respuesta que venga de adentro para afuera. ¿Y a qué me refiero con esto? Es como cuando tú estás en cierta situación, ¿verdad? Y estás en un momento de reflexión y en eso te pones a pensar, pero esto que ahora estoy entendiendo ya me lo habían dicho antes. ¿Por qué hasta ahora lo entiendo? Porque muchas veces no estamos listos por nuestras capas de ego, nuestras capas de miedo, nuestras capas de ignorancia, a poder visualizar cierta información y ciertas reflexiones de la manera que con el caminar del tiempo se van entendiendo. Entonces es como, yo solo lo recuerdo cuando estaba estudiando en la universidad y estaba en las clases de cálculo, o, sí, cálculo integral y todo eso, de que había noches que yo me iba a acostar y con un problema en la cabeza, o sea, un problema de la clase, ¿no? Y de repente, tanto que le daba vuelta, lo encontré y me levantaba a hacer el ejercicio y lo podía desarrollar. Entonces, es eso, es cuando yo lo veo similar, que estos tesoros son como esa cuestión donde tú empiezas a explorar, a buscar, a buscar, a buscar, y de repente llega el momento donde, eureka, entendí, pero es una cuestión que te vino de adentro para afuera, porque qué fácil es que te pongan las cosas en tu boca pero no lo valoras. No somos capaces de valorar cuando nos ponen las cosas en la boca. Hasta que nosotros mismos somos los que desarrollamos, los que buscamos, los que por X o Y razón lo entendemos, es que le encontramos el valor. Y para mí, la codificación de esas cosas tiene esa intención de que nosotros seamos los que por nuestra cuenta logremos descubrir y palpar la belleza que hay detrás de esas joyas. Por lo menos eso es lo que yo podría concluir. No sé si quieres opinar algo sobre esto, porque te quiero hacer otra pregunta. Muchas personas se plantean tantas cosas respecto de la vida, por qué esto y por qué lo otro, porque desde el punto, desde las bases, ¿sí? O sea, no han sido instruidos desde las bases mismas, que es el hecho de por qué estamos existiendo. Pues nosotros estamos aquí en un proceso eh, volitivo, es decir, en un proceso de evolución voluntaria. Nadie nos está forzando, nosotros mismos tomamos la determinación del ritmo de nuestra evolución. En consecuencia, si tú no buscas, no hallas.
Si no toca la puerta, no se te va a abrir. Si no pides, no se te dará. En consecuencia, eh, los seres humanos viven el resultado de su evolución o su conformismo. Y de ahí es en lo que gira todo. Por eso, si algunas personas piensan que hay que ser un docto para poder entender lo que es el amor expresado en la Biblia, entonces es que no tienen capacidad de raciocinio solo, o sea, por sí solos. Porque el que es noble independientemente de la literatura que escriba, o sea, que lea. El que es malo será malo independientemente de la literatura que lea. Estas cosas pueden ampliar lo que él es, igual que el dinero. Tú eres bueno, harás bien con mucho dinero. Eres malo, harás mal con mucho dinero. Estas cosas simplemente van a expandir lo que tú en tu naturaleza ya tienes. De modo que tú no necesitas saberte la Biblia de memoria ni ser un cabalista profesional y experto, llevar 30 años en cabala para entender que el amor es estar todos unidos y que somos una red de conciencia y que todo cuanto ocurre está dentro de la ley universal del crecimiento, que todos estamos evolucionando hacia la perfección para volver a ser uno y elevándonos de conciencia a nivel de conciencia, ¿sí? Entonces, comprender eso no tiene nada que ver con el hecho de Claro. saberte X citas de un libro o tienes que entenderlo en 45 idiomas o tienes que entender cada una de las partículas que están escritas en hebreo con tantos códigos y sus letras. Eso es amplitud del conocimiento para una amplitud de conciencia. Pero el Claro. que tú quieras comprender lo que es el amor y aplicarlo en tu vida, en tu ser, no tiene nada que ver con la literatura. No, claro, lo que te ayuda a eso nada más es a tener mejores argumentos a tu mente, ¿verdad? Del porqué de las cosas, de la razón, de por qué te Claro, conviene esto, de por qué no te conviene, y empiezas a claro. entender con mayor profundidad, sí, el por qué, pues, debemos de llevar una vida cada vez más consciente y sobre todo el por qué hay ciertas cosas de las cuales debemos de equilibrar mejor o moderar. Ahora, regresando a la pregunta, No necesitas, perdón, no necesitas una capacitación universitaria para saber hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones básicas. Lo que sí necesitas, o sea, es si ya quieres ir a un nivel de cálculo avanzado, entonces sí tienes que perfeccionarte. Y esto es simple. Por ejemplo, en un debate, tú quieres, por ejemplo, una persona si quiere ser maestro de las escrituras, o quiere enseñar, o quiere entender misterios, o quiere profundizar, entonces sí tiene que dedicar tiempo a aprender lengua hebrea, a conocer manuscritos, o sea, ya tienes que profundizar, pero para entender la cuestión básica de la existencia y de que estás avanzando en esa evolución de conciencia, una cuestión tan simple como esa no requiere que seas un experto. no, claro, pero en ese caminar te das cuenta que es necesario, porque, por ejemplo, si yo quiero darle sentido a mi existencia, obviamente van a haber mis preguntas de misterios, preguntas que Claro, pero realmente... dice, todos los misterios han sido revelados, los misterios están, simplemente si los quieres decodificar, entonces es cosa distinta. Exacto, La porque... cuestión básica la entiendes. A partir de ahí, si te empieza a ir mal en esto, mal en lo otro, tú necesitas una salvación, necesitas salvarte de todo eso, pues tienes que meterte a investigar sobre ese tipo de cosas. Sí, O y sea, es donde... está hecha desde lo más simple para que lo entienda. A partir de ahí, si tú quieres un perfeccionamiento también en los resultados, es lo mismo. No puedes decir, bueno, yo ya entendí, no sé, cosas básicas, ahora de repente quiero una vida plena y perfecta. ¿Sí? ¿No? Para conseguir eso tiene que haber una voluntad, ¿sí? Exacto. Tiene que haber un esfuerzo y una dedicación para conseguir lo que quieres conseguir. Y en el camino habrá vicisitudes relacionadas con lo que tu ser necesita para ese perfeccionamiento. No puede ser todo fácil porque entonces no hay fricción. Tiene que haber fricción para que haya ruptura, para que haya crecimiento. Claro, o sea, siempre existirá, o sea, al final la cuestión de dar esa, llamémoslo así, esa milla extra por darle un título a lo que quería decir, va a estar presente. Siempre va a requerir eso, porque aunque tengas ya por naturaleza esas bondades, hay otras cosas que no, y hay, o sea, hay otras cosas que se van a requerir y que se van a necesitar meter de alguna u otra manera. Ok, y ya, solo para ya dejarte con esto, eh, a la primera pregunta que hacía, yo creo que es fácil responder por cualquier persona decir, bueno, las fuerzas oscuras escogen, por decir de alguna manera, lo que Constantino decide, por decirlo algo, o lo inspiran, ¿verdad? A través del Imperio Romano, porque fue ahí en ese momento de la historia, en esa Israel antigua, con el Imperio Romano, donde viene lo que se conoce el Hijo de Dios. Entonces cualquiera dice, bueno, por eso es, pues para poder tergiversar y torcer la imagen del Hijo de Dios, que sin duda alguna
yo diría, pues sí, claro que sí. Pero también es el hecho de no dejo de valorar yo lo que representaba en el momento de la historia el Imperio Romano, como tal, como imperio, como fuerza, como poder económico y militar, para lograr sus objetivos de alguna u otra manera. Entonces, y obviamente también es el hecho de torcer, no, más que torcer es aprovechar la idea mesiánica, porque si nosotros hoy hablamos de un antimesías, qué mejor manera que torcer la idea mesiánica que se tenía, que se tiene, la idea de la necesidad salvadora que tiene la humanidad, pero desde el punto de vista torcido, de que aquel que te haga todas las cosas, aquel que te rescate, como lo entendemos literalmente. Entonces creo que esos elementos también de alguna u otra manera, porque el budismo como tal no te los otorga. O sea, dentro del budismo no existe esta idea mesiánica, esta idea del regreso, del Mesías, del Salvador, etcétera. No existe del Hijo de Dios. No existe, no ¿Ah? existen esos, no existen esos elementos porque no son necesarios esos códigos. Por eso ellos no hablan de Dios porque tampoco tiene ningún sentido. O sea, si nosotros existimos dentro de Dios, yo lo único que tengo que hacer es armonizar con todo. En Claro, consecuencia, no necesito que me enseñen teología. Hay gente que se pega no sé cuántos años de teología y todavía no entiende que nosotros estamos integrados en Dios. Entonces, ¿de así qué le es. sirvió tantos años de teología? Y Por lo eso mismo tiene con los tanto misterios. conflicto con todo Hablarte, este. Sí, es que el mismo cristianismo, por ejemplo, es una violación de la ley. ¿Por qué? Porque ellos se centran en la idolatría hacia Yeshua, hacia Jesús de Nazaret. Entonces ya estás viendo que están violando la ley, porque la ley te está diciendo que no puedes cometer idolatría. Ellos están idolatrando. ¿Por qué? Porque ellos no entienden que ellos son parte del Hijo del Hombre. exacto. Es decir, el Hijo del Hombre vino a la tierra, y entonces todos los demás que somos, hijos de un perro, hijos de un dragón, hijos de una tortuga. Si Jesús es el Hijo de Dios, ¿yo qué soy? Un maniquí, Pinocho. Entonces, no entienden, o sea, ahí está la cuestión, tienen toda la información, pero no la entienden. ¿Por qué? Porque se han centrado en la idolatría, se han centrado en idolatrar a Jesús y no en seguir sus enseñanzas. Por eso salen tantas doctrinas aberrantes como el hecho de que Jesús es Dios y Jesús es el Padre, porque el mismo Jesús es el mismo Dios, es el mismo Padre, y empiezan todos esos temas que si existe o no existe ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la Trinidad, la trilogía a veces? La Trinidad, que si Jesús es el Padre o no es el Padre, que si son, y empiezan todas estas aberraciones por esta falta de comprensión de que todos somos uno, de que todos venimos del uno y que lo único que existe es él y que lo demás son manifestaciones, etcétera, como quieren llamarle, pero vienen estos conflictos. Entonces, creo que también toda esta idea sembrada de manera negativa en la humanidad, de esa idea mesiánica, de esa idea idólatra, de esa idea de rendirse ante una deidad, qué mejor panorama que lo brindaba el cristianismo, ¿no? Y obviamente la idea de torcer la imagen del Hijo de Dios, que es lo que representaba el mensaje de Jesús, creo que realmente era como el mejor camino para torcer, ¿no? Tenemos un imperio, tenemos la economía, tenemos la fuerza, tenemos la brutalidad, tenemos el mensaje correcto para torcer, porque como tú dices, el budismo no tiene este mensaje. Entonces, ¿qué mejor camino que el cristianismo? Así seguimos aprovechando la idea del miedo, del Dios, de la deidad, del mandato, de la ira, etcétera. Lo único que tuvieron que hacer es inventarse lo del poder temporal y listo. A partir de ahí, ellos se ponían como si fuesen Dios. Y lo Exacto, lo único que les tenían falta, todo. ellos se ponen como si fuese Dios. Solo les falta ponerse en el lugar donde supuestamente es Dios y decir que es Dios. Correcto. Por eso te digo, creo que todos estos elementos eran los que se convertían en el mejor camino para que sus planes pudiesen prosperar. Por eso es que realmente es tan criticado el cristianismo y sin duda alguna tiene mucha razón la crítica. Lástima que no se entiende realmente esto que hoy estamos dialogando, no se entiende realmente el origen de estas cosas, no se entiende realmente cómo se aprovechan, o sea, y esa idolatría no permite ver con mejor claridad lo que hoy estamos narrando. Pasemos entonces a este punto donde ya nos relatas que la orden fue creada en respuesta a la reforma luterana
iniciada en el año de 1519. Entramos entonces... Claro, vamos viendo una cosa. Entonces, estaba diciendo que uno de los intentos del poder romano, en este caso ya definido como Iglesia Católica Romana, de recuperar, ¿sí?, y unificar su poder, era recuperar Tierra Santa, pero no podían. No podían porque el poder musulmán creció, entonces ahora tenían otro problema, y este problema sí que los amenazaba, ¿sí? No era como la Iglesia Ortodoxa, no suponía una amenaza, simplemente pensaban que con el tiempo podían reunificarse. De ahí viene todo este concepto del ecumenismo, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Ellos empiezan antes de perder la última cruzada, ellos ya comienzan su imposición satánica, que es lo que normalmente se llama la Santa Inquisición, o más bien deberíamos llamarla Inquisición de Satán. Entonces, ellos empiezan a utilizar métodos que solo pueden venir de Lucifer, que es coger cualquier persona que no esté de acuerdo con lo que tú piensas y lo echaban a la hoguera, lo empalaban. ¿Y a quién se le ocurre empalar? Eso venía de Vlad Drácula, o sea, y de los asirios. ¿Quién va a empalar a una persona? Es lo más abominable que tú puedes hacer, y mucho menos decir que le estás haciendo un nombre de tu Dios. Yo creo que ningún Dios hubiese estado de acuerdo, ni siquiera los dioses más extremos que existieron en la antigüedad, hubiesen estado de acuerdo en coger a un ser humano y empalarlo. Entonces, aquí te das cuenta de que lo que ellos estaban haciendo solo podía venir de parte de Satanás. Y eso es lo que empezó, ¿sí?, a progresar a partir de casi antes de terminar la última cruzada, por allá por 1184. Y entonces comienzan, y eso empieza a tomar, especialmente en Aragón y Castilla. Luego creo que fue Portugal, y progresivamente entra, no, creo que empieza con Francia. Entonces ellos van creciendo, ¿sí?, van tomando control de Europa. Y esta Inquisición es una de las cosas de las épocas más oscuras de la historia, y una de las cosas que ni siquiera te quieren contar en el colegio. Ni siquiera te quieren contar en el colegio. Y no te cuentan cómo este expansionismo y esta oscuridad que se mueve en la Iglesia Católica está conectada con el corazón de lo que es la Iglesia Católica Romana. No es decir, eso es algo que en el pasado hicieron esas personas. Sí, pero si ellos tuviesen la oportunidad de repetirlo y mantenerse en ese estado, lo harían. El problema fue la Iglesia, el protestantismo. El problema fue los asuntos relacionados con Napoleón. El asunto fue que hubo ciertas cosas que los frenaron en el crecimiento del Islam. Porque de no haber sido por este tipo de impedimentos, la Iglesia Católica hasta hoy estaremos viviendo bajo la Inquisición. Eso significa que no tendríamos ciencia. Porque a Galileo, ¿qué le hicieron? ¿Qué le hicieron a Giordano Bruno? ¿Qué le hicieron a todas estas personas que empezaron en esa época? Estamos hablando de 1600 y algo, 1610, 11, a tratar de hablar de cosas que hoy llamamos científicas, es decir, de conocimiento fuera de esa oscuridad de lo que ellos decían que eran las cosas. Porque ellos decían, no, es que la escritura no decía eso. Tú quieres imponer unas cosas porque la ciencia y la escritura no tienen ninguna discrepancia entre ellos, son simplemente puntos de vista, al final están hablando de lo mismo. Entonces empezaban a matar gente y matar gente y matar gente. No era como otras épocas que te metían en un calabozo si eras disidente social o si hablabas mal en contra de alguien. Perdón, a un poder o lo que fuera, el rey o el emperador, o el César o el faraón. No, directamente eran unos métodos de tortura, de triturar a las personas o de desmembrarlas o de arrancarle la piel. Tú me puedes decir a mí, ¿en qué sano juicio una persona va a pretender decirme que esto viene de un Dios o de un Jesucristo o unos santos? ¿Te das cuenta de que o sea, el espíritu que empezó a moverlos a ellos era el de Satán? Perdón. Sí, esa es la clave maestra donde tú te das cuenta de quién está detrás de eso. Entonces, se desarrolla todo eso durante el 1200, el 1300, el 1400, 1500. Entonces, ocurre el asunto de la reforma luterana, ¿sí? Cuando Martín Lutero pone sus quejas y empieza a haber un apoyo. Entonces, ya no es solamente una discrepancia contra el dogma, es un disparo directo a la autoridad del Papa, cosa que después intentaron solucionar los jesuitas. Entonces, observamos que empieza un problema que al principio no le dieron importancia. Dijeron, un tipo con unos panfletos, pero empezaron a darse cuenta que la gente le hacía caso. Lo que esto que suponía una amenaza al poder papal, a lo que ellos llaman el poder temporal, donde las personas se empezaron a dar cuenta de que
en realidad ellos no pueden estar representando a Dios. Por encima de todo no pueden estar representando a Yeshua, a Jesús, que es la libertad. Miren hoy, por ejemplo, acceso a Internet, derecho de movilidad, conocimientos científicos, astronomía, tecnologías, tantas cosas que tenemos, el arte, la música, la danza, todo eso estaba prohibido. Todo eso suponía para ellos una amenaza. Ellos no permitían que el ser humano saliese de este sistema feudal, de ese sistema de sometimiento. Y eso es lo que lentamente estamos viendo. El mundo está avanzando no a otra cosa, sino a una nueva Inquisición. Eso es lo que ellos quieren establecer. Una Inquisición global. No es un nuevo orden mundial, es una nueva Inquisición mundial. Y esta vez que no sea solamente Europa, sino todo el planeta Tierra bajo esta Inquisición. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que en algún momento también el espíritu, o sea, la luz tenía que hacer algo al respecto. Entonces, ¿dónde lo hace? En Alemania. Entonces, quedémonos con esto porque va a ser importante para los siguientes partes que vamos a hablar sobre esta temática. ¿Qué importancia tiene Alemania? Porque lo vamos a encontrar en la Primera y la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. Entonces, en Alemania nace precisamente la oposición contra el poder romano, y eso no era solamente del tiempo de Lutero. Ya desde antes, ¿sí? Como les llamaban, los bárbaros, eran una oposición al Imperio Romano. De hecho, ellos mismos fueron los primeros que llegaron por única y primera vez a la Roma misma, y si hubiesen querido, hubiesen acabado el Imperio Romano en un momento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vio el Imperio Romano? Una amenaza, y se la pasaron una guerra con lo que ellos llamaban los bárbaros, después los germánicos, ¿bien? Y ahí es donde está el centro de una de las cosas más importantes. Y no es que yo esté diciendo que las enseñanzas de Lutero sean correctas. Estoy diciendo que lo que él destapó, lo que él empujó, supuso un golpe tan fuerte para la Iglesia Católica que empezó fue un cisma, una división que trajo, lógico, también todo tipo de otras divisiones, porque también entre los protestantes, los luteranos, calvinistas también empezaron a tener un montón de conflictos, y fue una época oscurísima en Europa de sangre, pero una cosa que marcó fue el inicio del cese de la Inquisición, ¿sí? Lógico, no terminó instantáneamente, pero empezó a haber un cambio y empezó a haber un problema. Y ese es, digamos, el segundo problema o el tercer problema con el que se encuentran ellos. Primero, el cisma de Oriente, ¿sí? Cuando se divide la iglesia ortodoxa. Luego, el hecho de que pierden Jerusalén, que ellos querían Jerusalén para que fuese su sede, para que se sentase ahí el tipo que se cree que es Dios, que es el Papa. Dice, él se pone como si él fuese Dios y se quiere sentar en el lugar que fuera de Dios en Jerusalén, que es por los musulmanes. El tercer poder viene ahora los protestantes. Dice, pues ahora, ¿qué es lo que falta? Pues resulta que ellos empiezan a traducir una serie de libros, que es lo que llama la Biblia, que no debería estar traducido, y por encima de todo no deberían imprimirlo, ahora con el asunto de Gutenberg y la imprenta, y ahora a hacer copias y que el mundo lo conozca. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque cualquier persona que entienda de ley y que entienda las escrituras se va a dar cuenta de que la Iglesia Católica es un fraude, de que la Iglesia Católica ha usurpado un título que le pertenece al pueblo de Israel, que ha usurpado un derecho que le pertenece a los descendientes de las tribus de Israel, en este caso, digamos, los judíos. Bien, entonces, ese es uno de los principales problemas, y que muchas personas no saben y no entienden. Y a los judíos porque no les interesa, pero quien lo entiende se da cuenta de que la Iglesia Católica está tratando de quitarle un rol al pueblo de Israel, y que también está tratando de quitarle un rol a aquellos que puede que no sean del pueblo de Israel, pero están cumpliendo lo que se entendería que debería cumplir desde el punto de vista de un Israel espiritual, o sea, una persona que cumple la misión para la cual fue puesto en este mundo, ¿no? Entonces, eso es otro problema con el que nos encontramos. Y esto empieza a notarse cuando ciertos judíos raciales, ¿sí? Entran dentro de la sociedad de lo que llamamos los jesuitas, porque como estuvimos explicando la vez pasada, una cosa es que tú seas un judío racial, es decir, que racialmente tienes una ascendencia judía, como puede ser un negro, o como puede ser un asiático, ¿sí? Con los ojos rasgados. Tú sabes que es asiático, no es que él diga, yo me creo negro, ¿sí? No, tú no eres negro, tú eres asiático. Un negro no va a decir, yo me creo que soy, yo qué sé, nórdico, tengo ojos azules y me identifico como rubio. No, es negro. Entonces, es lo mismo cuando dice que es judío, sino que la gente tiene esta confusión, ¿no? Como he estado tratando de aclarar,
que una cosa es ser judío de ascendencia racial, o sea, que es de una de esas tribus caucásicas, y otra cosa distinta es que cualquier persona determine profesar este culto judaico, que se llama judaísmo. Son dos cosas que no tienen nada que ver la una con la otra. Entonces, Ignacio de Loyola, de hecho, era judío racial, pero lógicamente no era judío de culto, o sea, desde el punto de vista de las creencias. Porque si ya tienes una creencia, lo único que vas a hacer es crear una nueva rama de judaísmo, no vas a crear una rama católica, que no tiene ningún sentido, ¿sí? No sé si quieres hacer algún inciso respecto de eso. Sí, sí, no, más que de lo que vienes hablando es entender un poco a Martín Lutero en función de que, pues sí, se encuentra con toda esta cuestión de la iglesia y empieza a ver estas manipulaciones como tal de la iglesia. Pero al mismo tiempo vemos a un Martín Lutero, no sé si la palabra correcta sería bipolar, pero también con un sentimiento antisemita tremendo, ¿verdad? Incluso, pues hay se narra que hay ciertos textos que por él mismo no quería, no quiso que estuviesen, que se mantuviesen dentro del canon, como el mismo Apocalipsis y el mismo libro de Santiago. Entonces, ¿cómo entiendes tú esta actitud, llamémosla de alguna manera, de Martín Lutero de ver esto, pero al mismo tiempo tener esta situación antisemita? Y si no sé si tienes algún dato del por qué Martín Lutero tenía este sentimiento antisemita. Porque entonces sería como paradójico, ¿no? Aquel mismo Sí. que Yo ayuda, también que pensaba, yo hace, también pero tenía, yo también tenía entendido que Martín Lutero era antisemita y eso es lo que se suele decir de él, eso es lo que popularmente se dice. Sin embargo, investigando recientemente cuáles eran las fuentes que decían que él era antisemita, las analizas y resulta que esas fuentes son un plagio literario que escribieron los jesuitas. O sea, fueron precisamente sacerdotes católicos quienes empezaron a escribir literatura de desprestigio. Así que inventaron cosas sobre Lutero, inventaron cosas de los judíos, de lo que estamos hablando ahora con los protocolos. Incluso inventaron cosas sobre Adolf Hitler. El libro Mein Kampf, o como se llama Mi Lucha, ni siquiera lo escribió Adolf Hitler. Lo escribió un sacerdote que andaba con él, y escribió todo eso. En el momento que terminó el libro, le pegaron un tiro, para que no fuese a contar nada más. Entonces dijeron, esta es la ideología de Hitler en contra de los judíos. Pero en realidad siempre ha sido, ¿sí? O sea, siempre han sido los propios jesuitas los que juegan con todas esas estrategias, los sacerdotes católicos que trabajan para el Papa. Juegan con estas estrategias de divinizar a Constantino, satanizar a Lutero, satanizar a los judíos, satanizar a Hitler, deificar a gente que no es nadie, pero para ellos son unos santos. Entonces ellos juegan siempre con esto y ellos te crean o te imponen lo que tiene que ser. Esto es como con la revista Forbes o la revista no sé qué, te dice, fulanito es ahora el rey del pop o fulanito es el mejor artista del mundo, ¿no? Y en realidad son personas que ni siquiera tienen talento, porque ellos tratan de que como representan algo famoso, entonces las personas piensan, si él lo dice, significa que eso es. Y ese es el juego psicológico, porque la persona no piensa, a mí me da igual que tú me digas que el otro es esto, si yo tengo dos dedos para discernir y saber por mí mismo si algo es o si no es, o escuchar yo mismo esa música y decir es buena o es mala. Pero es esto, es como una autoridad lo dice y entonces significa que tú, pese a que sabes que algo es verde, dirás, bueno, pues si él dice que es azul, será azul y tú sabes perfectamente que es verde. Pero aquí juegan con la conciencia de la sociedad, ¿no? perfecto, perfecto. Bueno, sigamos entonces. Tenemos todavía 20 minutos, o no sé si quieres que nos detengamos acá y entremos de lleno con la siguiente diapositiva, el siguiente Bueno, programa. Porque, voy a mencionar entonces, simplemente para terminar esta cita, a ver cómo lo vemos, ¿sí? Entonces, los jesuitas son creados por Ignacio de Loyola, ¿no? En 1534. Él propone esta idea al papado con dos puntos principales. El número uno es la recuperación
de Jerusalén. Porque el punto, o Pero, sea, ¿cuál idea del papado? Perdón, uno de ¿cuál los idea del papado objetivos, exactamente? ¿Cuál sí, idea del papado? Solo para, ¿cuál idea del papado? que Jerusalén sea la sede del Papa. Ok. Esa es la parte central y número uno, ¿vale? Jerusalén tiene que ser la sede del Papa, no Roma. Roma no tiene nada que ver, Vaticano es solamente algo temporal. Ellos quieren recuperar. El asunto es, ni de broma a ellos se les ocurría tomar Jerusalén porque no tenían infraestructura militar para eso. Los musulmanes los barren. Cuando los otomanos, ojo con esto, los otomanos pierden esto de parte de los ingleses, ahora podrían hacerlo. La cuestión es que ahora juegan con otro problema. La región de Israel está rodeada de países musulmanes. El Papa no puede simplemente ir ahí y decir voy a poner mi santa sede aquí. No puede hacer eso. Pero lo que sí podría hacer, y es una de las grandes técnicas y es uno de los grandes objetivos, ¿sí? Como digo, ese es el número uno. Y el número dos está relacionado con pues, la lucha contra el protestantismo, ¿no? O sea, que el mundo se hubiese vuelto con el tiempo protestante, pero ellos se encargan de dañar todo esto. Pero el punto número uno y el más importante es ese. Ahora, ¿cómo pueden hacer eso? Si ellos van a Medio Oriente, los van a reventar, van a acribillar. Entonces necesitan solucionar algo. Tienen el problema de los judíos que pueden reivindicar en cualquier momento tanto que esa tierra es de ellos, como que la literatura que la Iglesia Católica está usando es de ellos, como que el derecho que ellos están tomando ahora pertenece a los hebreos. Pueden empezar por ahí. Como el hecho mismo de que esa tierra no les pertenece sino a ellos. Ahora, la gran estrategia, la solución definitiva, que es donde vino el concepto antiguo de la solución definitiva, en realidad, no tiene que ver con Hitler ni con Himmler, fue, bueno, tenemos tres enemigos en común, podemos deshacernos de dos, que los judíos y los musulmanes se maten entre ellos. Cuando ellos se maten entre ellos, ahora podemos tomar Tierra Santa para nosotros. Salimos de dos problemas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los judíos están repartidos por el mundo, que son minoría al lado de los países musulmanes, y que los musulmanes son sus primos. O sea, ellos son hermanos en cierto sentido. ¿Por qué iban a hacerse daño? Bueno, vamos a ponerlos a luchar por una tierra. Pero para que estén en igualdad de condiciones, vamos a hacer que los judíos, vamos a traer a todos los judíos, deshacernos de ellos en un solo lugar, vamos a armarlos hasta los dientes y estarán en igualdad de condiciones contra los países musulmanes. Y vamos a dejar que se maten entre ellos, que se exterminen. Entonces, ahora ya podrá el Papa, cuando ya estén todos exterminados, podrá tranquilamente va a cimentar su santa sede en Jerusalén, sin más oposición. Esa es la estrategia que ellos tuvieron desde hace siglos. Bueno, llevan 500 años con esa estrategia y de eso es de lo que se trata el conflicto en Medio Oriente. No tiene nada que ver con otra cosa. Entonces ellos simplemente tienen que utilizar toda su estructura piramidal desde arriba con los caballeros de Malta y la CIA, y debajo está el Mossad, y debajo tienen toda una cantidad enorme de enramados para encargarse básicamente de eso. Por lo que todo lo que uno ve en las noticias no son más que distracciones y son cosas disuasorias que te hacen pensar en esto y te hacen pensar en lo otro, pero no te llevan al centro y la mayoría de personas ni siquiera conocen cuál es el centro. Que el Papa quiere sentarse, establecer un trono en Jerusalén y ponerse él y sentar ahí y crear la sede de Vaticano, de la Iglesia Católica Romana de Satán en Jerusalén. Pero va a tener que debilitar a los musulmanes y tiene que, o sea, a los musulmanes chiitas especialmente, y de exterminar a los judíos. Entonces, matan los pájaros de un solo tiro. Entonces, realmente, cuando vemos las palabras de Jesús y las mismas palabras que están escritas en el Apocalipsis, cuando dice vengo pronto y hablan, o sea, desde ese entonces se hablaba del inicio o que estaba cerca el fin. O sea, realmente tiene mucho sentido conectarlo con lo que vienes diciendo porque es que realmente bueno, lo que detiene realmente, o sea, por esta gente, por decirlo de alguna manera, eh, su gobierno totalitario oscuro, bueno, tú mismo lo has dicho, o sea, si no hubiese sido por lo que sucedió, lo que intervino para parar la Santa Inquisición, pues nunca hubiésemos salido de la Santa Inquisición, es decir, hace tiempos estuviésemos viviendo en ese esquema de la bestia
y realmente lo que lo ha detenido es las fuerzas de la luz que se levantan a través de humanos que han hecho oposición de alguna u otra manera a todo este avance. O sea que realmente sí hay mucho sentido cuando se dice desde aquel entonces que ha comenzado el camino hacia el fin o que vengo pronto, porque realmente estos no han parado de luchar por lograr sus objetivos y lo que han tenido que hacer ante la oposición que se levanta es ir reajustando. Se han hecho cualquier cantidad de reajustes, pero realmente son increíblemente insistentes y los humanos también hemos sido increíblemente fuertes en luchar en que esto se oponga. Lastimosamente estamos llegando a un punto donde la tecnología es tan avanzada que ya realmente necesitaremos de una intervención externa, por llamarlo de alguna manera, para detener, porque ya... El cisne negro. Sí, el cine negro, ¿no? Y en este caso me refiero de la luz, ¿no? O sea, que cuando vemos ya todo ese cierre de Apocalipsis, vemos que hay una intervención que viene de arriba. O sea, ya como quien dice, nosotros hemos hecho lo que nos ha tocado hacer como humanidad, tratar de frenar toda esta oscuridad, porque, por ejemplo, lo pudimos ver con esto de la pandemia. Se vino recio esta cuestión, pero se levantaron hombres, sí, a denunciar, a sacar luz, hombres que los asesinaron dentro de este proceso, como Luc Montagnier, Eso es como... lo que dijo Pablo. Hay algo lo que ahora se levanta y lo detiene en el momento que se ha quitado. Sí, cuando Sí, se ha quitado. Desde correcto. entonces todos los que se han opuesto, por eso también dice que desde los tiempos antiguos matas a todos los que son enviados para anunciar algo, la verdad, los matan, es que ese es el objetivo de ellos, Eliminan, lo homicidio, ridiculizan. Mira cómo eliminar a todas las personas. ¿Y quién ha dicho eso? La Inquisición. Incluso antes del Imperio Romano ya ese espíritu existía en otros medios. sí, ¿Sí? por Y eso hay mira, que... ¿quién es el principal que quiere deshacerse de Israel? Te lo está diciendo Zacarías. He aquí no es un tizón que es arrebatado del fuego. Bien, ¿qué es lo que le está diciendo desde el principio? Está tratando de destruir Israel. ¿Por qué? Porque representa la ley del planeta Tierra, el derecho de la humanidad sobre el planeta Tierra. Por eso está enfrascado con eso. ¿Y quién otro iba a querer destruir a los judíos? Él. ¿Por qué mandó a los romanos y arrasaron Jerusalén y arrasaron y destruyeron todo y los echaron de su tierra? Solamente eso podía venir de Satán. Es el único que está interesado en algo. Todos los demás hicieron cosas similares, pero nunca llegaron a eso. Nabucodonosor simplemente se llevó a la aristocracia por intereses y después se llevó a otra gente 11 años después para tener siervos, pero no destruyó todo y no lo arrasó y acabó con todo. No tenían en realidad ese objetivo. Ellos estaban interesados en lo que les aportaba, lo que les aportaba esta gente. Ciro les ayudó, Jerjes les ayudó, Alejandro Magno ni siquiera se metió con ellos, los egipcios de vez en cuando. ¿Pero por qué? Porque veían que era un buen, les aportaba socialmente y también había un interés comercial. Bien, pero ¿por qué tenían que destruir completamente todo de esa nación? Lógico, también tenían un karma, ¿sí? Ya tenían un karma en muchas ocasiones, pero todo tiene un sentido, ¿lo ves? Y desde la antigüedad tú vas a encontrar muchas profecías que te dicen lo mismo. Va a venir Belial y va a luchar contra los hijos de la luz en Israel. Y eso fue lo que hizo. ¿De quién estaba hablando? ¿Quién era ese Belial? El emperador romano. Y después vuelve y te dice, Satán, y vuelve y hace lo mismo. Y Jesús mismo dijo, hasta el fin de la lucha durarán las devastaciones durante el Imperio Romano. Y fue el Imperio Romano el que arrasó Jerusalén y le dijo, hasta el desolador, hasta que le llegue su hora. ¿Quién fue el que desoló Jerusalén? Los romanos. Él es el que está esperando a que le llegue su hora, el Imperio Romano. Y todas Sí, las profecías, la misma historia, la misma historia. Los ángeles se lo advirtieron, Jesús lo sabía. Por eso Jesús les dijo, vengo pronto. ¿Por qué? Porque él sabía que todo el asunto del regreso tenía que ver con el fin del Imperio Romano. Ahora, que el Imperio Romano haya durado 2000 años es otra historia, porque ha durado más que cualquier otro imperio. Pero en es realidad que ellos sabían que el asunto del mundo se iba a resolver con la caída del Imperio Romano. Pero el Imperio Romano no cayó con la división de Oriente, con Bizancio, ni cayó. Es que el Imperio Romano todavía existe, o sea, ha luchado por mantenerse. ¿Por qué? Porque es Satán el que está ayudando al Imperio Romano, el que le ayuda a preparar su gobierno mundial, su nueva Inquisición planetaria. no, Y lo correcto. encuentras también que el ángel se lo dijo a Daniel muchas veces. Mira las visiones que le dijo: los pies que verás de esta estatua, que no se mezclan porque son barro y son hierro. Está hablando del Imperio Romano. Vuelve y te dice, y vi una bestia, una cuarta bestia que tenía este aspecto, que era muy diferente a las demás, pero tenía muchos elementos de las anteriores. Había visto el macedonio que había caído,
habías visto el imperio Babilonia, habías visto el imperio asirio, pero el imperio romano era el que seguía. Y ahí se lo cuentan en otra visión también y le dicen, cuando Antíoco IV Epífanes estaba asediando a los judíos y él quiso traer un ejército y se le aparece y ya empieza a emerger el imperio romano y lo hizo retraerse, que te lo dice en el capítulo 10 de Daniel. Y a partir de ahí ya no te habla más de más visiones. ¿Por qué? Porque todo se queda en stand-by en espera de lo que tiene que ver con el imperio romano. Todo está girando siempre en torno a lo mismo. Y mira las profecías de Esdras, de Baruch, bueno, no están en la Biblia, pero uno las puede investigar, las puede estudiar, las puede traducir, y te dicen lo mismo. Descripción tras las caídas de los diferentes Y emperadores también el mismo romanos, las Apocalipsis, caídas de cuando los diferentes papas. la bestia que era y no es, y cuando te dice también, por ejemplo, que resurge la bestia, no recuerdo cómo dice, pero que había sido, pero que luego resurge. O sea, Y tiene 7 cabezas, 7 montes, igual que Roma tiene 7 montes, todo está muy conectado. Sí, claro, está ¿sí? conectado, claro, son multidimensionales porque también te hablan de otras cosas, pero tienen, o sea, claro, y aparte que la fachada principal, es decir, la mano de extenderse del Imperio Romano no está en Roma, ¿sí? Solamente el trono, ¿sí? Está en Vaticano, o sea, está en la región de Roma. Pero por eso todo lo que son sus brazos, su sistema de trabajo, no, él está operando principalmente a través de los Estados Unidos. claro. O sea, es como, no sé si te acuerdas, las tortugas ninja, este cerebro que se metía dentro de un autómata. Sí, ¿Sí? correcto. Pues el Correcto. Vaticano es el cerebro y por el autómata es Estados Unidos. Y eso es lo que es. Estados Unidos Schroeder se en la convirtió mano. en la herramienta de poder del Imperio Romano. Sí, Destructor o Shredder en la Porque el mano. Imperio Romano no tenía ya un poder para trabajar. Tenía que siempre depender de la influencia que tienen los diferentes reyes de Europa. Claro. Entonces Europa empieza a funcionar de una manera que el Papa ya no puede controlar. Entonces, ¿cuál fue la mejor estrategia? Utilizar los Estados Unidos, crear de Estados Unidos el imperio el imperio que necesitaba el papado para conseguir sus objetivos. Y en su momento lo sacrificará, incluso si hace falta, posiblemente también se sacrifica Vaticano, porque ellos cogen todo el poder temporal y lo llevarían a Jerusalén, mientras toda la parte de gestiones la hacen desde Bruselas, desde Bélgica. Ya no necesitan la ONU en Manhattan. Pero todos esos son diferentes procesos. Es como el fénix. Tú deja que se incinere y que queden cenizas y vuelve y resurge el huevo y vuelve y surge otro huevo. Perdón, otro ave. Y eso es lo que hacen, como el ave fénix. Se incinera y vuelve y se regenera, se incinera y se regenera, pero la semilla siempre va a estar ahí. Sí. Fíjate qué Hasta que interesante. Dios, como dicen las profecías, sea el que vendrá con su espada y acabará con él. Fíjate qué interesante porque entre más uno analiza, estudia y profundiza, se va dando cuenta de que cómo somos de arrogantes en empezar a menospreciar las visiones de otros. Vaya, por ejemplo, por mucho tiempo se mantuvo esta tesis de lo que acabas de decir de Vaticano como bestia, ¿cómo se llama? Como esa parte de lo que habla Apocalipsis con la caída de la Gran Babilonia, se le tildaba y por mucho tiempo se aceptó, luego después se empezó a rechazar. Y a lo que quiero ir, perdón, que se me cayó. Solo voy a recogerlo, perdón. No sé qué se está viendo este relajo, pero se me cayó aquí esto. A lo que quiero decir es que al final te vas dando cuenta en el caminar que todas esas visiones, todos esos conclusiones, todas son parte de un gran puzzle y todas se conectan al final. Y es lo lindo, darte cuenta que mejor no desprecies nada, sino que esa parte que alguien vio es parte de un puzzle mucho más grande, pero no la desprecies, porque qué bonito integrar esto con todo lo que estamos platicando y con lo que ya hemos platicado también. La cuestión es que el problema se totalizan y se desprecian otras visiones. No, aquí es integrarlas y ver cómo todas concuerdan, cómo todas tienen sentido y cómo todas forman algo muy grande. Para cerrar, sobre esto que venimos platicando de Roma particularmente, yo quería acotar que, pero a ver si lo puedo nuevamente traer, porque se me venía como escapando, no sé si lo logro regresar. ¿Qué era lo que iba mencionando de lo que venía platicando? El número ganador de la lotería. Yo creo que ese era. No, ya recordé. Que al final, siempre con lo que venía comentando ahorita, por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que eso de la segunda venida de Cristo no es real, no va a venir nadie nos va a venir a rescatar,
porque nosotros somos los que tenemos que hacer el cambio en el planeta y nosotros somos los que vamos a hacer el cambio en el planeta. Las dos cosas son lo mismo. Es una sinergia, es una Exactamente. sincronización. No puede venir nadie si antes tú no generas un cambio, porque es magnetismo. Vienen cuando tú haces el llamado y el llamado es un llamado interior. Es un Exacto. cambio interior. Exacto. Entonces, eso es lo bonito de darte cuenta que nosotros estamos propiciando, como he dicho, o sea, llevamos, de lo que platicamos hace unos programas atrás, el hombre, el ser humano ha venido por milenios luchando realmente por desarrollo en conciencia, por liberación planetaria, por equilibrio, por justicia, etcétera, etcétera. Y en estos tiempos lo estamos viendo, lo seguimos viendo. Entonces realmente estamos llegando al punto donde ese Apocalipsis dice que las oraciones de los santos subieron, ¿no? O sea, es decir, estamos generando ese momento donde se va a dar. Y yo creo también que se tiene que dar porque ya llega un punto donde el ser humano ya no va a poder hacer nada como tal. O sea, llegamos a un punto donde la tecnología llegará a un clímax donde no podemos hacer nada y realmente necesitaremos de una ayuda externa que venga a detener todo esto, esta segunda inquisición que quieren hacer. Por eso la misma Biblia dice que si no intervienen, si los tiempos no se acortan, o sea, no quedaría ser humano. O sea, o sea, ahí está claro, hay un punto donde como humanos no vamos a poder hacer nada y tienen que intervenir de afuera porque si no... Dice, si no se acortan los tiempos, nadie sería salvo. Pero Sí. digámoslo utilizando la semántica de forma distinta, no se salva a nadie. ¿Por qué? Porque lo que están llevando es una esclavitud y a una tiranía y a una inquisición planetaria. Si no llegan a tiempo, no hay manera de que nadie se salve de eso. No, y no solo eso, sino que es, como hemos venido hablando, ¿verdad? En programas anteriores, de ¿cómo se llama? El hackeo del cerebro. O sea, estamos hablando de que si no intervienen, no va a quedar ser humano natural, sino que todo va a ser, ¿cómo se llama? Como la película esta de la Guerra de las Galaxias, de los droides, de los, ¿cómo se llaman estos que hicieron? Sí. ¿Cómo se Los llaman? droides. Sí, la Guerra de los Clones. Los droides, sí. Correcto. Si no intervienen de arriba, no queda ser humano 100% humano, sino que clones. A eso es lo que están apuntando, clones. No, y Entonces, aparte un punto, no diría de no retorno, sino un punto de restauración para los seres humanos muy difícil y que se podría prolongar en eones, en otras dimensiones y planos de realidad, donde tienes que sanar. Y ese proceso de la sanación sería increíblemente grande hablando de la cantidad de seres humanos que vivimos en el planeta. Entonces sería un problema que para solucionarlo se tardaría muchísimo tiempo, haría falta muchos seres de muchas partes para ayudar a sanar la psique de tantos seres humanos a causa de lo que les van a estar haciendo. O sea que cuanto más se tarde, más personas con ese daño y más tiempo para ayudar a sanarles. Y no estoy hablando de años o décadas o siglos, estoy hablando de tiempos muy prolongados para sanar. de eras. Entonces es un problema enorme para después solucionarlo. Y después lo que hay que restaurar en el planeta Tierra, que es otro tema también, a dañar, hay que solucionar el tema de los océanos, solucionar el tema de la atmósfera, de la capa de ozono, solucionar el asunto de la extinción de especies. O sea, hay mucho, la contaminación de radiación, hay cosas muy complicadas que ya de por sí arreglarlas ahora requiere tiempo, pero lo que va a quedar después, durante esos 5, 10, 7, 10 años de problemas que ellos van a causar con todo este nuevo orden mundial, con el proyecto Blue Beam, va a requerir bastante trabajo de sanación. Sí, por eso realmente es... Y es que perdón, si no intervienen a tiempo por los precedentes que ya tienen, habría un punto de no retorno con la Tierra y podría terminar como Marte. Y el detalle está, como dije anteriormente, no despreciar por eso las diferentes visiones, revelaciones, etcétera, porque al final lo que uno se va dando cuenta es que la información se ha ido dando y revelando en porciones para que afinemos un poquito eso del ego, eso del orgullo, eso de que yo tengo toda la verdad, aunque me escondo en que no, la verdad yo solo la extraje porque ahí está en la Biblia, por decir un caso. No, realmente la verdad ha sido diseminada en todos, por eso todos nos necesitamos, por eso es bueno expandir la información en diferentes cosmovisiones, porque te das cuenta, vaya, por ejemplo, lo que decía Frederick, ese equilibrio entre
Si vienen de afuera es porque de aquí se logró algo. Si no, no van a venir. Pero aquí logramos algo y por eso vienen. Pero vienen también, o sea, es un juego, es una información tan integral que empiezas a poner piezas y te das cuenta que al final tiene tanto sentido lo que está escrito, tiene tanto sentido la profecía, tiene tanto sentido las visiones diferentes y todas cómo se integran y te construyen algo mucho más digerible, palpable y con una comprensión que te hace caminar mejor. Bueno, Freddy, vamos cerrando el programa de hoy agradeciéndote. Vamos a continuar la próxima semana, ¿verdad? Ahí nos ponemos en contacto a ver qué días de la próxima semana seguimos con la segunda parte, muy nutrido. Espero que le puedan sacar provecho y sobre todo compartir. E invitarles a que pues le escriban a Frederick Goodman. Ahí están los correos electrónicos, frederickgoodman@gmail.com. El blog es frederickgoodman.com. Lo tienen escrito, lo estoy presentando ahora mismo en la pantalla para que puedan adquirir los textos, para que puedan conectarse con él, con las clases que él imparte, para que puedan apoyar también al ministerio que él desarrolla y puedan ayudarlo a hacerlo crecer, a su sostenimiento y pues comunicar a más personas. Así que muchísimas gracias. Gracias, Frederick, por acompañarnos. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación también. Gracias. Bendiciones. Y esto fue Ve Ocultas. Ve Ocultas. Ve Ocultas.